Hola y bienvenidos a Audiomentores. Si eres amante de los buenos relatos y quieres disfrutar de grandes historias, este es el lugar ideal para ti. Hoy te traemos El amigo fiel, un cuento corto escrito por Oscar Wilde, conocido por su ironía y su profunda crítica social. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos la historia de Hans, un hombre que se ve atrapado en una falsa amistad con un hombre que, a primera vista, parece ser el amigo más leal, pero que en realidad tiene intenciones muy diferentes. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuevos audiolibros que traemos para ti. No te lo puedes perder. Y ahora, acompáñame en este viaje literario, mientras desentrañamos juntos las enseñanzas de esta cautivadora fábula. Capítulo 1. La amistad de Hans y el molino. En un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y colinas ondulantes, vivía un hombre llamado Hans. Era un campesino que, aunque no poseía riquezas materiales, era muy rico en bondad y generosidad. Hans no era conocido por su destreza en los negocios ni por ser un hombre particularmente hábil con las herramientas, pero su corazón era tan grande como los campos que cultivaba, y eso lo hacía único en su comunidad. Siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, Hans se había ganado el cariño de todos los que lo conocían. Nadie en el pueblo podía recordar un momento en que Hans se hubiera negado a echar una mano, ya fuera para reparar una cerca caída o para cosechar en los campos de un vecino que no podía hacerlo por sí mismo. Un hombre como Hans nunca puede tener demasiados amigos, decían las personas. Y no es que Hans tuviera un deseo de ser el centro de atención, pero siempre estaba dispuesto a dar y compartir con los demás lo poco o mucho que tenía. Un día, mientras paseaba por el campo buscando flores silvestres para adornar su casa, se encontró con un hombre de aspecto extraño. El hombre era alto, de hombros anchos y rostro severo, con una capa oscura que le cubría los hombros. Parecía estar bastante ocupado, examinando las sombras de los árboles, como si estuviera esperando algo o alguien. Su mirada era penetrante, como si intentara desentrañar algún misterio oculto entre los arbustos. Al ver al extraño, Hans, como siempre, se acercó para ofrecerle su ayuda. Aunque no sabía qué podía hacer por él, nunca le faltaba amabilidad. ¿Te encuentras bien, señor?, preguntó Hans, inclinando ligeramente la cabeza con una sonrisa amable. El extraño lo miró por un momento, como si no esperara encontrar a nadie en ese remoto lugar, pero pronto sus ojos se suavizaron y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Oh, estás aquí», dijo con una voz profunda y suave. «Te estaba esperando. Me han hablado mucho de ti, Hans. El hombre bondadoso del pueblo. He oído que eres generoso, que tu corazón es tan grande como la tierra que cultivas». Hans, algo sorprendido pero halagado, no sabía qué decir. «¿Me esperabas? No sabía que alguien en el pueblo pudiera esperarme. Pero si necesitas algo, estaré encantado de ayudarte en lo que pueda», respondió, sin dudar. «Me llamo El Molino», dijo el hombre, inclinando la cabeza con respeto. «Y he venido porque he escuchado que tú eres la clase de hombre que sabe lo que significa la verdadera amistad. La clase de hombre que nunca se niega a ayudar, no importa cuán grande sea la carga». Hans, un tanto confundido pero intrigado, se sintió halagado por las palabras del molino. Nunca antes alguien lo había elogiado de una manera tan rotunda, y la idea de que su bondad fuera reconocida por un extraño le llenaba el corazón de orgullo. «Bueno, en este mundo siempre es bueno tener a alguien a quien confiar», dijo Hans, sonriendo humildemente. «¿Te gustaría tomar un poco de agua? Si buscas algo, tal vez pueda ayudarte». El molino, con una mirada que parecía reflejar un interés más profundo que el simple deseo de descanso, aceptó. «No es el agua lo que busco, Hans. Lo que realmente busco es algo más valioso, una verdadera amistad. No sé si algún hombre en este mundo puede entender la importancia de tener un amigo fiel, alguien que esté siempre a tu lado, que comparta tus penas y tus alegrías. Pero tú parece que entiendes lo que eso significa». Hans sintió una chispa de emoción en su pecho. No es que fuera un hombre solitario, pero la idea de tener un amigo genuino, alguien que lo apreciara por lo que era, le parecía tentadora. Si algo había faltado en su vida era precisamente eso, una amistad verdadera, alguien con quien compartir más allá de la simple cortesía del día a día. «Yo, no estoy seguro de ser digno de tal elogio, pero si en algo puedo ser de ayuda, estaré encantado», respondió Hans, sintiendo cómo las palabras fluían de su boca con una naturalidad que no solía experimentar.
La amistad es lo que da sentido a la vida, ¿no es cierto? Exactamente, dijo el molino, asintiendo con una expresión de satisfacción. Y quiero que sepas que yo estoy dispuesto a ofrecerte mi amistad. Tengo una casa en la ribera del río, donde vivo solo. Y he estado buscando a alguien como tú, alguien en quien pueda confiar, alguien dispuesto a ofrecer todo sin esperar nada a cambio. Tú serías un amigo perfecto, Hans. Hans, con el corazón palpitando con una mezcla de emoción y curiosidad, aceptó de inmediato la propuesta. Si me consideras digno de tu amistad, yo también quiero ser un buen amigo para ti, molino, dijo con firmeza. Cuente conmigo para lo que necesite. El molino, con una sonrisa que parecía más astuta de lo que Hans pudo notar en ese momento, asintió. Entonces, así comenzamos. Te invito a mi hogar, y te prometo que juntos haremos grandes cosas. Habrá mucho que compartir, y más aún que aprender. Ya verás cómo la verdadera amistad puede transformar todo lo que tocamos. Esa misma tarde, Hans se despidió de su campo y se dirigió a la casa del molino. La idea de un amigo tan leal, alguien con quien compartir su tiempo y su vida, lo llenaba de esperanza y entusiasmo. La tarde se desvanecía lentamente, pero la ilusión de lo que estaba por venir parecía iluminar su camino. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Hans no podía prever lo que el futuro le deparaba. Porque, aunque creía que había encontrado un amigo fiel, lo que en realidad había encontrado era alguien que estaba a punto de probar su generosidad de maneras que jamás habría imaginado. Este primer capítulo establece el tono de la historia, destacando la bondad e ingenuidad de Hans, mientras introduce al molino como el personaje que parece representar la amistad perfecta, pero cuyas verdaderas intenciones comienzan a insinuarse en sus palabras cuidadosamente escogidas. A medida que la historia avanza, veremos cómo esta relación comienza a volverse manipuladora y explotadora. Capítulo 2. La propuesta del molino. A partir de aquel encuentro en el campo, la amistad entre Hans y el molino parecía destinada a florecer. Hans, con su corazón lleno de confianza y su espíritu generoso, aceptó la propuesta de su nuevo amigo con una gratitud sincera. Pensó que, al fin, había encontrado a alguien con quien compartir sus alegrías y también sus penas, alguien con quien podría vivir una verdadera amistad, desinteresada y llena de significado. Al día siguiente, el molino invitó a Hans a su hogar, una antigua casa de piedra situada a orillas del río. El viaje no fue largo, pero Hans, mientras caminaba hacia la casa del molino, no podía dejar de imaginar todo lo que esa nueva amistad podría brindarle. La idea de compartir su vida con alguien que lo entendiera, alguien que compartiera sus ideales, le parecía reconfortante. Cuando llegó, el molino lo recibió en la puerta de su casa con una gran sonrisa. El molino, con su actitud amable y su porte imponente, parecía ser la encarnación misma de la bondad. Bienvenido, Hans. Me alegra tanto que hayas venido. Mi casa es tu casa, dijo el molino, conduciéndolo hacia el interior. La casa, aunque rústica, era acogedora. A través de las ventanas se veía el río que fluía tranquilo, y el sonido del agua parecía casi mágico, como si lo invitaran a quedarse. Siéntate, querido amigo, dijo el molino, señalando una silla cerca de la chimenea, donde una suave luz cálida se reflejaba en las paredes. Es un lugar perfecto para que dos buenos amigos puedan pasar tiempo juntos. Hans, sintiéndose bien recibido, se sentó y miró alrededor. Aunque la casa era sencilla, algo en la atmósfera de ese lugar lo hacía sentir como si estuviera en un hogar de confianza. El molino parecía un hombre sincero, sin pretensiones, alguien que realmente valoraba la amistad. El molino se sentó frente a él y comenzó a hablar, como si quisiera abrir su corazón. Hans, como te dije ayer, estoy buscando un verdadero amigo. Pero la amistad no es solo cuestión de palabras bonitas y gestos amables. La verdadera amistad exige sacrificio, esfuerzo y generosidad. Y quiero que tú y yo hagamos algo juntos, algo grande. Hans, con su corazón abierto y lleno de buenas intenciones, asintió con entusiasmo. Estoy dispuesto a ayudarte en lo que necesites, molino. La amistad se construye a base de acción, no solo de palabras. Exactamente, respondió el molino, mirando a Hans con una expresión profunda. Y es por eso que quiero pedirte un favor. Un favor que, aunque quizás parezca pequeño, me ayudará mucho en los próximos días. Hans se inclinó hacia adelante, mostrando su disposición. No importa lo que necesites,
Molino. Si es algo que puedo hacer, lo haré con gusto. El molino lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su sinceridad. Verás, Hans, dijo después con voz grave, necesito que cortes un poco de leña para mí. Mi hogar es grande, y el invierno está cerca. No puedo hacerlo todo por mí mismo, y como un amigo fiel, estoy seguro de que estarás dispuesto a ayudarme. Hans no dudó en absoluto. Por supuesto. Estaré encantado de ayudarte con eso, respondió sin pensarlo. Para él, cualquier solicitud de su amigo era válida. La idea de que un amigo le pidiera ayuda le parecía lo más natural del mundo. El molino sonrió ampliamente. Sabía que no me defraudarías. Eres un hombre generoso, Hans. La leña no es algo difícil de cortar, pero necesitaré una buena cantidad para asegurarme de que mi hogar esté cálido durante el invierno. ¿Crees que podrías hacerlo por mí? Yo me encargaré de todo lo demás. Hans, sintiéndose útil y apreciado, aceptó el favor sin dudarlo. Claro, lo haré ahora mismo, dijo, y se levantó para ir a la parte trasera de la casa, donde el molino había señalado que se encontraba la madera. Al principio, la tarea parecía sencilla. Hans cortó leña durante horas, sin preocuparse por el tiempo que pasaba. Sentía una satisfacción al ayudar a su nuevo amigo. El molino lo observaba desde la puerta, con una sonrisa tranquila, como si disfrutara de ver a Hans trabajar sin quejarse. Cuando Hans regresó, cubierto de sudor y con las manos cansadas, el molino lo recibió con entusiasmo. Lo has hecho tan bien, Hans. Eres un verdadero amigo, dijo, aplaudiendo con alegría. Ahora, ven, descansa un poco. Has trabajado mucho por mí. Pero mientras Hans descansaba, el molino comenzó a hablar más sobre lo que significaba la verdadera amistad. Verás, Hans, en este mundo solo los verdaderos amigos están dispuestos a sacrificarse unos por otros. Hay que dar todo sin esperar nada a cambio, porque solo entonces se demuestra la lealtad. La amistad no es un juego de palabras, es un compromiso. Y tú, mi buen amigo, eres un ejemplo perfecto de eso. Hans escuchaba con atención, completamente absorto en las palabras del molino. Sentía que, por fin, estaba viviendo una relación de amistad genuina, una que podía entender y en la que creía profundamente. Sin embargo, lo que no sabía Hans era que, aunque las palabras del molino sonaban sinceras y llenas de sabiduría, había algo detrás de ellas que no era tan puro como parecía. El molino, con cada elogio y cada solicitud, estaba construyendo un vínculo de dependencia, no de reciprocidad. Lo que Hans veía como una amistad, el molino lo veía como una oportunidad para aprovecharse de la bondad de su nuevo amigo. En este capítulo, el molino comienza a manipular sutilmente a Hans, pidiéndole que realice un favor aparentemente simple, pero que deja entrever la dinámica que marcará la relación entre ambos. Mientras Hans se siente feliz de ayudar y satisfecho con su nuevo amigo, el molino sigue perfeccionando su plan de utilizar la generosidad de Hans para su propio beneficio. Capítulo 3. La lección del molino. Los días siguientes pasaron con la misma rutina tranquila. Hans se levantaba temprano cada mañana, como siempre lo había hecho, y se dirigía al campo a trabajar. Sin embargo, en su mente, siempre había un espacio reservado para la amistad que había forjado con el molino. Después de haber ayudado en la casa del molino, Hans sentía que su relación con él estaba consolidándose cada vez más, y la bondad que el molino había mostrado al principio solo confirmaba su creencia de que había hecho bien en confiar en él. El molino, por su parte, parecía cada vez más complacido con la ayuda de Hans. Sin embargo, su actitud comenzó a tomar un tono más demandante. Cada vez que se encontraban, las palabras de alabanza que el molino dedicaba a Hans se acompañaban de una nueva petición, como si las tareas que Hans realizaba no fueran suficientes para satisfacer al molino. Un día, mientras Hans descansaba después de haber trabajado en el campo, recibió una carta del molino. Estaba escrita con una caligrafía clara y precisa, y el mensaje era breve pero directo. Hans, querido amigo, hay algo que me gustaría discutir contigo. Te invito a mi casa mañana para hablar sobre un asunto importante. He estado pensando mucho sobre nuestra amistad y creo que es momento de que demos un paso más grande en ella. Te espero con ansias, con todo mi afecto. El molino. Hans, intrigado por el tono de la carta, no pudo evitar sentirse curioso. Sabía que el molino le había pedido ayuda en diversas ocasiones,
pero nunca le había hablado de algo tan serio o importante como lo insinuaba la carta. La emoción creció en su pecho, y no pudo esperar para ir al día siguiente a la casa del molino. Cuando llegó, el molino lo recibió con una cálida sonrisa, pero había algo en su actitud que no pasó desapercibido para Hans. Había una ligera tensión en el aire, como si el molino estuviera esperando algo de él, algo más que solo un gesto amistoso. «Me alegra que hayas venido tan pronto, Hans», dijo el molino mientras lo conducía a su sala de estar. «He estado reflexionando sobre lo que significa la verdadera amistad, y creo que ya es hora de que comencemos a llevarla a un nivel más profundo». Hans, siempre dispuesto a escuchar a su amigo, se acomodó en la silla frente al molino, ansioso por saber qué tenía que decir. «Estoy escuchando, molino. Para mí, la amistad es algo muy importante. Lo que hemos compartido hasta ahora ha sido valioso, y si hay algo más que pueda hacer por ti, no lo dudes». El molino se reclinó en su silla, mirando a Hans con una expresión seria. «Sabes, Hans», comenzó, «la amistad tiene sus sacrificios, como ya te lo he mencionado antes. Y quiero que entiendas que, para que la amistad sea verdadera, a veces uno debe hacer cosas que no son fáciles. No siempre podemos esperar que los demás nos den lo que queremos sin pedir algo a cambio». Hans, algo confundido por las palabras de su amigo, asintió. «Sí, entiendo. La amistad es un camino de dos direcciones. Lo que tú me das, yo te lo doy a cambio». «Exacto», dijo el molino, dejando escapar un suspiro. «Y en este momento, querido amigo, necesito tu ayuda de una manera más grande. La situación en la que me encuentro ahora es algo que no puedo resolver por mí mismo. Estoy en apuros, Hans, y quiero que seas tú quien me ayude». Hans se inclinó hacia adelante, preocupado pero decidido a hacer todo lo posible por su amigo. «Dime qué necesitas, molino. Sabes que siempre estaré aquí para ti». El molino lo miró fijamente, y por un momento, Hans tuvo la sensación de que estaba siendo evaluado, como si cada palabra que dijera fuera más importante de lo que imaginaba. «Verás, Hans», continuó el molino, «he tenido algunos problemas financieros en los últimos meses. Mi molino ya no produce tanto como solía hacerlo, y he comenzado a tener dificultades para cubrir algunos de mis gastos. Pero no quiero que eso sea una carga para ti, amigo mío». Hans, preocupado por la situación, le dio una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, molino. Estoy seguro de que todo se resolverá pronto. Si necesitas dinero o cualquier otra cosa, no dudes en pedírmelo. No es mucho, pero puedo ayudarte». El molino lo observó un momento, y luego dejó escapar una pequeña sonrisa. «Gracias, Hans. Eso es exactamente lo que quería oír. Verás, necesito que me prestes una suma de dinero. No puedo obtenerla por otros medios, y tú eres el único en quien confío. ¿Podrías prestarme una cantidad de tu propio dinero, Hans? Te prometo que lo devolveré tan pronto como pueda». Hans, sin pensarlo, asintió. «Por supuesto, molino. Si eso puede ayudarte, lo haré sin dudar. Eres mi amigo, y eso es lo que hace un amigo, apoyarse mutuamente en momentos difíciles». El molino, al escuchar la respuesta de Hans, mostró una expresión de satisfacción. «Sabía que podía contar contigo, Hans. Te devolveré el dinero lo más rápido posible. Y después, nuestra amistad será aún más fuerte. Ya verás». A pesar de la confianza que sentía por el molino, algo dentro de Hans le susurró una pequeña alarma. Aunque no comprendía del todo por qué, sintió que este pedido no era solo por necesidad, sino que había algo más en juego. Sin embargo, la generosidad de su corazón y su deseo de mantener la amistad intacta le impidieron hacer preguntas. «Te daré lo que necesites, molino. No es nada para mí». El molino le agradeció con un gesto efusivo y le aseguró que todo se resolvería en poco tiempo. «Eres un amigo fiel, Hans. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Lo que has hecho no tiene precio, y yo siempre lo recordaré. Eres un hombre que sabe lo que es la verdadera amistad». Hans se sintió aliviado, pero al mismo tiempo, una pequeña sombra de duda comenzó a formarse en su mente. No obstante, la idea de que su amigo lo necesitaba y de que su gesto significaba algo grande para el molino lo tranquilizó. Lo que no sabía, sin embargo,
era que este préstamo sería solo el comienzo de una serie de peticiones que pondrían a prueba su generosidad y su fidelidad de maneras que Hans no podría haber imaginado. En este capítulo, el molino continúa manipulando a Hans, pidiéndole un préstamo de dinero en un momento en que Hans se siente completamente dispuesto a ayudar. Aunque Hans está feliz de ayudar a su amigo, esta petición marca un giro importante, ya que revela que el molino tiene intenciones mucho más complejas que las que Hans puede comprender en ese momento. El molino sigue cultivando la dependencia de Hans mientras refuerza la idea de que la amistad verdadera requiere sacrificios. Capítulo 4. La deuda que no termina. Pasaron algunas semanas desde que Hans había prestado una suma considerable de dinero al molino. En ese tiempo, Hans siguió ayudando a su amigo, como siempre lo había hecho, sin dudar de la sinceridad de su relación. El molino continuaba viviendo en su casa junto al río, y cada vez que Hans iba a visitarlo, era recibido con una sonrisa cálida y un agradecimiento interminable. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Hans empezó a notar que el molino parecía cada vez más distante y menos disponible. Aunque al principio lo había visitado casi todos los días, las citas comenzaron a ser menos frecuentes. Las visitas se limitaban a breves encuentros en los que el molino, con excusas cada vez más inventadas, pedía más ayuda de la que Hans estaba dispuesto a ofrecer. «Mi amigo», decía el molino con una sonrisa falsa, «he estado pensando mucho en ti últimamente. Sé que has hecho mucho por mí, y te agradezco de corazón tu generosidad. Pero ahora mismo, necesito algo más. No puedo hacer esto sin tu ayuda». Hans, que había estado ocupado con su propio trabajo en el campo, no entendía del todo por qué el molino no había devuelto el dinero, como había prometido. El tiempo había pasado, y la cantidad que le había prestado aún no le había sido devuelta. Sin embargo, su corazón generoso le impidió cuestionar abiertamente a su amigo. Pensaba que tal vez el molino estaba atravesando una situación aún más difícil de lo que él imaginaba. Y como cualquier buen amigo, Hans no dudaba en ayudarlo aún más. Un día, el molino lo llamó para una reunión urgente. «Hans, querido amigo, necesito hablar contigo. Hay algo que ha surgido que me obliga a pedirte otro favor. Es algo pequeño, pero importante. Algo que no puedo hacer sin ti». Hans, con la mejor de sus intenciones, aceptó el llamado. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por su amigo, ya que siempre había creído en la bondad y sinceridad de su relación. Sin pensarlo, fue hasta la casa del molino. Cuando llegó, el molino lo recibió con la misma sonrisa amplia de siempre, pero ahora había algo en su mirada. Una mirada que Hans no logró identificar completamente, pero que le pareció un poco más calculadora que las veces anteriores. «Bienvenido, Hans», dijo el molino, tomándole la mano con fuerza. «Estoy tan contento de que hayas venido. Te necesitaba, realmente». «Siempre estaré aquí para ti, molino», respondió Hans, sin dudar. «Dime qué necesitas». El molino, al ver la disposición de su amigo, se acomodó en su silla y suspiró, como si lo que iba a decir fuera una carga que le costara sacar de su pecho. «Verás, Hans, la situación con el molino es peor de lo que pensaba. No puedo seguir gestionándolo como lo hacía antes. Los gastos siguen creciendo y mis deudas aumentan. Sin embargo, hay algo que aún puede salvarme, un pequeño préstamo más. Esta vez, te prometo que te devolveré todo, con intereses. No será una gran cantidad, pero lo suficiente para mantener a flote todo». Hans, con una sensación de incomodidad en su pecho, lo miró por un momento. «¿Otro préstamo, molino? Pero, ya te presté una suma considerable hace poco. ¿Qué ha sucedido con ese dinero?» El molino le sonrió, pero había algo sombrío en su gesto. «Ah, querido amigo, ya sabes cómo son las cosas. La vida es impredecible, y los problemas nunca se resuelven tan fácilmente. Pero este préstamo, te lo prometo, será el último. Solo necesito una pequeña cantidad más, y con eso podré asegurarme de que todo vuelva a la normalidad. Como siempre, te devolveré todo, te lo juro». Hans, con su corazón lleno de generosidad, dudó por un momento, pero finalmente accedió. «Está bien, te ayudaré de nuevo, pero te pido que no me pidas más. Esta es la última vez». El molino asintió con una gran sonrisa, claramente aliviado por la respuesta de Hans. «Gracias, querido amigo. Sabía que podía contar contigo. Eres un hombre noble, y nunca olvidaré lo que has hecho por mí».
Después de esa conversación, Hans sintió un remolino de emociones en su interior. Por un lado, su corazón bondadoso lo impulsaba a ayudar a su amigo en todo lo que podía. Pero por otro lado, una pequeña voz dentro de él le susurraba que algo no estaba bien. Las promesas de que el dinero le sería devuelto, las sonrisas que ahora parecían cada vez más forzadas, todo eso empezaba a hacer que su confianza se tambaleara. Sin embargo, su deseo de ser un buen amigo lo cegaba a las señales que el molino, de manera tan sutil, había comenzado a enviar. Días después, Hans comenzó a visitar al molino menos frecuentemente. La carga de trabajo en su propia vida se estaba acumulando, y a pesar de todo lo que había hecho por su amigo, Hans sentía que su vida comenzaba a volverse más complicada. El molino, por su parte, comenzó a distanciarse aún más, y Hans dejó de recibir noticias suyas por días. Finalmente, después de semanas sin una sola señal de pago ni de un compromiso serio por parte del molino, Hans decidió hacer una visita a su casa para aclarar las cosas. Cuando llegó, se encontró con que el molino no estaba en casa, pero su esposa lo recibió amablemente. Al ver la situación, Hans decidió esperar. Pero en su interior, la duda creció. ¿Dónde estaba el molino? ¿Por qué no estaba cumpliendo su promesa? Y, más importante aún, ¿realmente se podía confiar en él? El molino apareció después de varias horas, como si no tuviera prisa. Al verlo, Hans sintió una mezcla de frustración y tristeza. El hombre que había considerado su amigo ya no parecía ser tan confiable. «Te he estado esperando», dijo Hans, con un tono serio, al entrar en la habitación. «Lo siento, querido amigo, tuve que atender algunos asuntos», dijo el molino, sin dar demasiados detalles. «Te prometo que pronto te devolveré todo lo que me prestaste. No he olvidado nuestra amistad, Hans. Nunca lo haré». «Pero la deuda sigue sin resolverse, molino», respondió Hans, con voz firme. «Ya no puedo seguir esperando. Necesito que me pagues lo que me debes». El molino lo miró fijamente, pero por primera vez en mucho tiempo, Hans percibió algo diferente en su mirada. Algo que se asemejaba más a una amenaza que a una promesa. «No te preocupes, Hans. Todo se resolverá. Las cosas siempre se resuelven a su debido tiempo». Pero Hans no estaba tan seguro de eso. Su confianza en el molino comenzaba a desmoronarse, y la sensación de estar atrapado en una red invisible se apoderó de él. En este capítulo, el molino continúa pidiendo favores y dinero a Hans, sin cumplir sus promesas y sin mostrar un verdadero compromiso. Hans empieza a percibir las señales de manipulación, pero su bondad y su deseo de mantener la amistad intacta lo hacen seguir ayudando. Sin embargo, la situación se va tornando cada vez más incómoda, y la relación de dependencia empieza a volverse más evidente. Capítulo 5. La verdad detrás de la fachada. Han pasado varios meses desde que Hans otorgó al molino el último préstamo. Durante ese tiempo, Hans se ha sumido en sus labores cotidianas, siempre pensando en el bienestar de su amigo. La relación entre ambos, aunque marcada por las demandas del molino, ha continuado en la misma dinámica. Hans siempre dispuesto a ayudar, y el molino, aparentemente agradecido, aunque cada vez más distante. Pero la promesa del molino de devolver el dinero no se ha cumplido. Han pasado semanas, luego meses, y cada vez que Hans visita la casa del molino, las excusas se vuelven más elaboradas. El molino le habla de problemas imprevistos, de malas cosechas y de nuevas deudas. Sin embargo, la apariencia de riqueza que aún rodea la casa del molino sigue siendo la misma. El molino sigue funcionando, y el lujo no parece haber disminuido. Pero la deuda de Hans sigue sin resolverse. Una tarde, mientras Hans trabajaba en el campo, la preocupación comenzó a minar su tranquilidad. Se encontraba pensando en su amigo, preguntándose si en algún momento el molino devolvería lo que le debía. La ansiedad lo atormentaba cada vez más. Había ayudado sin dudar, había dado lo mejor de sí mismo, pero a medida que el tiempo pasaba, empezaba a preguntarse si su generosidad realmente había sido bien recibida. Decidió que era hora de enfrentar la situación de una vez por todas. Esa misma tarde, Hans se dirigió a la casa del molino, decidido a aclarar las cosas. Sabía que tenía que hablar con él, y aunque la amistad que compartían había sido fuerte, ya no podía ignorar las dudas que rondaban en su mente. Cuando llegó, el molino lo recibió, como siempre, con una sonrisa cordial, pero Hans notó algo en sus ojos, una leve incomodidad, como si tratara de esconder algo.
La puerta del molino estaba entreabierta, y dentro se escuchaban los ruidos del trabajo habitual, pero el ambiente se sentía tenso, cargado de una extraña atmósfera. «Hans. Qué gusto verte», exclamó el molino con efusión, aunque su voz sonaba algo forzada. «Molino, tenemos que hablar», dijo Hans, dejando a un lado la cortesía. «Ya ha pasado demasiado tiempo, y necesito saber cuándo me devolverás lo que te presté. El dinero no es infinito, y tengo mis propios gastos». El molino, al principio sorprendido por la dureza en las palabras de Hans, intentó sonreír. «Te prometí que lo haría, Hans. Ya sabes que nunca olvido una deuda, y no será diferente contigo. Pero ahora mismo, las cosas están complicadas. Hay varios problemas en el molino, y no tengo el dinero en este momento. Lo estoy trabajando, lo juro». «Lo entiendo», dijo Hans, cruzando los brazos. «Pero han pasado meses, molino. Mi vida no puede esperar a que tu situación mejore. Ya no puedo seguir prestándote dinero ni tiempo. ¿Qué sucede realmente?» El molino frunció el ceño. «Vamos, Hans. ¿Qué pasa contigo? Sabes lo que soy, y sabes cuánto significas para mí. Lo que estamos construyendo aquí no es solo una relación de intercambio. Es una amistad verdadera, ¿no es así?» Hans se quedó en silencio, mirando a su amigo. Algo en sus palabras le resultaba cada vez más falso, más manipulador. La calidez con la que había sido recibido en el pasado comenzaba a desvanecerse, y la frialdad detrás de las excusas del molino se hacía más evidente. La sensación de estar siendo utilizado comenzaba a apoderarse de Hans. «Amistad verdadera», repitió Hans, aunque su voz sonaba más bien amarga. «Yo creía que la amistad verdadera significaba ayudar sin esperar nada a cambio, pero ya no estoy tan seguro. He estado esperando, molino, esperando durante todo este tiempo que cumplieras tu promesa. Pero cada vez que vengo, encuentro más excusas, más retrasos. ¿Qué significa todo esto?» El molino, al escuchar las palabras de Hans, dejó de sonreír. Sus ojos, que antes habían brillado con una especie de falsa simpatía, ahora reflejaban una mirada fría, calculadora. «Hans, te lo voy a decir de manera clara», dijo, acercándose lentamente a él. «Todo esto que hemos compartido, no es tan simple como crees. No es solo sobre lo que me has dado. Es sobre lo que me has permitido tener». «¿Qué quieres decir?», preguntó Hans, frunciendo el ceño. El molino hizo una pausa, mirando fijamente a Hans. «Me has dado todo lo que quería. Tu dinero, tu tiempo, tu fidelidad. Pero todo eso me ha servido para algo mucho más grande de lo que piensas. Yo sabía que podrías darme todo lo que necesitaba, porque siempre fuiste un tonto que no veía más allá de su propia generosidad». Hans dio un paso atrás, sintiendo como el suelo debajo de sus pies parecía desmoronarse. «¿Qué estás diciendo? Me estás usando». El molino se echó a reír, pero no era una risa amistosa. Era una risa de alguien que finalmente había dejado caer la máscara. «Sí, Hans. Todo esto ha sido un juego. Sabía que tú nunca me rechazarías. No eras más que una herramienta para conseguir lo que quería. Y ahora que ya tienes dudas, te aseguro que lo que me has dado no tiene retorno». El corazón de Hans dio un vuelco, y la rabia comenzó a aflorar en su pecho. Estaba confundido, dolido, pero lo más importante, se sentía traicionado. Había sido un amigo fiel, un amigo verdadero, y el molino lo había aprovechado en todo momento. «Eres un miserable», gritó Hans, la ira inundándolo. «¿Así me pagas todo lo que he hecho por ti? ¿Así me pagas tu falsa amistad?» El molino no pareció afectado por el grito. «No es nada personal, Hans. Es solo negocios. Todos necesitamos algo. Tú solo no entendiste el precio que pagas por ser tan ingenuo. No te preocupes, conseguirás lo que te debo, pero será bajo tus propias condiciones. Nada es gratis en esta vida». Hans, con las manos temblorosas y el corazón roto, salió de la casa del molino. Cada paso que daba lo alejaba de la pesadilla que acababa de vivir. La realidad había caído sobre él con todo su peso. Había sido engañado, utilizado por alguien que había fingido ser su amigo, cuando en realidad solo lo había visto como una fuente de recursos. Pero mientras caminaba hacia su casa, una sensación de liberación comenzó a crecer en su interior. Aunque su corazón estaba herido,
Ahora veía con claridad la verdadera naturaleza de su relación con el molino. Sabía que debía cortar toda conexión con él, aunque fuera doloroso. A partir de ese momento, ya no habría más sacrificios de su parte. La lección había sido dura, pero valiosa. En este capítulo, Hans descubre la verdadera intención del molino. La amistad que había considerado genuina es revelada como una manipulación calculada para obtener lo que el molino quería: dinero, tiempo y fidelidad sin dar nada a cambio. Esta revelación marca un punto de inflexión en la historia, ya que Hans, finalmente, comienza a ver la verdad y se siente traicionado. Sin embargo, la experiencia le proporciona una lección importante sobre la naturaleza de las relaciones y el verdadero significado de la amistad. Capítulo 6. El precio de la lealtad. Después del enfrentamiento con el molino, Hans se sintió desconcertado. El dolor de la traición lo había golpeado con fuerza, pero también había despertado algo en él, una resolución inquebrantable de que ya no seguiría siendo una víctima de las manipulaciones del molino. Aunque el corazón de Hans estaba lleno de tristeza y rabia, en su interior también había una sensación de claridad, como si una nube pesada se hubiera disipado y pudiera ver el mundo con nuevos ojos. Al día siguiente, mientras trabajaba en su campo, pensaba en todo lo que había sucedido. La escena de la confrontación con el molino aún resonaba en su mente, pero lo que más le dolía no era tanto la mentira, sino la pérdida de lo que pensaba que era una amistad genuina. Hans se había entregado por completo, con la esperanza de que su generosidad y bondad serían suficientes para sostener una relación duradera, pero ahora veía cuán erróneo había estado. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntaba. ¿Cómo pude no ver lo que realmente estaba pasando? Estuve tan dispuesto a dar, sin pensar en lo que realmente me daba a cambio. He sido un tonto, pero ahora sé lo que tengo que hacer. La resolución de Hans era clara: debía cortar todo contacto con el molino. No sería fácil, pero sentía que era lo mejor para él. No quería seguir siendo un peón en un juego de manipulación. Ya no quería seguir sacrificando su tiempo y recursos por alguien que no le había mostrado nada más que desdén. A pesar de la claridad que ahora dominaba su mente, el pensamiento de la confrontación futura lo inquietaba. Sabía que el molino no se quedaría tranquilo ante su decisión, y que trataría de manipularlo de nuevo, de hacerle sentir culpable por cortar la relación. Pero Hans no estaba dispuesto a ceder esta vez. Decidió que debía hablar con el molino, una vez más, para dejar las cosas claras de manera definitiva. Si el molino pensaba que seguiría aceptando sus excusas, se equivocaba. Hans sabía que esa conversación sería dolorosa, pero era una necesidad. Esa misma tarde, con el sol comenzando a ponerse, Hans caminó hacia la casa del molino. Cada paso que daba hacia allí se sentía más pesado que el anterior. A lo lejos, vio la casa del molino, y las sombras que caían sobre el terreno le dieron la sensación de que algo estaba a punto de cambiar en su vida. Al llegar, se encontró con el molino fuera de su casa, sentado junto a un banco de madera en el jardín. Cuando lo vio, el molino sonrió, pero la sonrisa fue inmediata, forzada, como si tratara de mantener las apariencias. «Hans. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bueno verte nuevamente!», dijo el molino, con una sonrisa amplia, aunque sus ojos delataban cierta incomodidad. «Venía a hablar contigo, molino», dijo Hans, sin rodeos. «Ya no puedo seguir en esta situación. Ya no puedo seguir prestándote más dinero ni seguir fingiendo que todo está bien entre nosotros. Esta amistad ha llegado a su fin». El molino se quedó en silencio por un momento, y luego se levantó lentamente, observando a Hans con una expresión de incredulidad. «¿Qué estás diciendo, Hans? Sabes que yo siempre te he considerado un buen amigo. Todo esto es solo una mala racha, algo temporal. Lo que hemos compartido nunca se ha tratado solo de dinero, ¿verdad?» Hans lo miró fijamente. «Ya no me engañas, molino. Ahora entiendo lo que realmente ha estado pasando. Me has usado, y no voy a permitirlo más. Me has manipulado, y lo peor de todo es que lo hice por pura lealtad. Te he dado todo lo que tenía, sin cuestionarte, porque creía que nuestra amistad significaba algo, pero ahora veo que todo lo que querías era aprovecharte de mí». El molino frunció el ceño, y por primera vez, su actitud cambió. Ya no estaba preocupado por mantener la fachada de amistad. «¿Aprovecharme de ti? Hans, ¿qué crees que soy? Te ayudé en todo momento. Todo lo que he hecho es para que ambos estemos mejor». «Eso no es cierto», replicó Hans,
con la voz firme. Solo me usaste. Y ya no voy a seguir permitiéndolo. Lo que tú llamas ayudar es solo manipulación, y yo ya no voy a ser parte de tu juego. Por un momento, el molino quedó en silencio, mirando a Hans con desdén. Eres tonto, Hans. No tienes idea de cómo funcionan las cosas. La vida no es tan sencilla. No hay nada de malo en aprovechar las oportunidades. ¿Qué pensabas? ¿Que serías mi amigo solo por ser bueno? Las relaciones son complejas. Nada es gratis en este mundo. Hans sintió que el aire se volvía más pesado. Las palabras del molino eran frías y calculadoras, y aunque todavía había un pequeño hilo de tristeza en su corazón, sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Lo que tú llamas complejidad es solo egoísmo, dijo Hans. No quiero tener nada más que ver contigo. No te debo nada, y tú ya no eres mi amigo. El molino lo observó por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, una sonrisa burlona apareció en su rostro. Así que eso es todo. Lo que yo pensaba que era una amistad se desvanece en el aire. No lo olvides, Hans, te hice un favor al ayudarte. Y nunca olvidaré lo que hiciste por mí, aunque ahora no te sirva de nada. Adiós, molino, dijo Hans, sin volverse a mirar. Que tengas suerte, porque la necesitarás. Con un último vistazo al molino, Hans se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su casa. Cada paso que daba lo alejaba más de la falsa amistad que había tenido, y al mismo tiempo, lo acercaba más a la paz que tanto anhelaba. Sabía que la decisión de cortar esa relación había sido dolorosa, pero también sabía que era la única forma de recuperar su libertad y su dignidad. Al llegar a su hogar, Hans sintió que una carga pesada se levantaba de sus hombros. Sabía que el molino seguiría manipulando a otros, pero ya no sería el quien cayera en sus redes. Hans había aprendido una valiosa lección sobre la verdadera naturaleza de la lealtad, y aunque el precio había sido alto, se sentía aliviado de haber tomado la decisión correcta. En este capítulo, Hans finalmente enfrenta la verdad sobre el molino y toma la difícil decisión de cortar los lazos con él. La confrontación con el molino muestra la frialdad y la manipulación del personaje, mientras que Hans, aunque herido por la traición, se fortalece en su resolución de no permitir que su generosidad sea aprovechada. El capítulo refleja el doloroso proceso de liberarse de una amistad tóxica, pero también el crecimiento personal y la recuperación de la paz interior que Hans experimenta al final. Capítulo 7. La reconstrucción del alma. Después de la difícil confrontación con el molino, Hans sintió que un peso invisible se había levantado de sus hombros. La decisión de cortar los lazos con su antiguo amigo no fue fácil, pero ahora que lo había hecho, una extraña calma lo envolvía. Ya no sentía la presión constante que lo había acompañado durante tanto tiempo. Pero la paz que experimentaba no era la alegría de la victoria. Era el consuelo que llega cuando finalmente te liberas de una carga, pero esa liberación también deja un vacío que, aunque necesario, es difícil de llenar. La vida de Hans continuó, pero algo había cambiado en él. Los días pasaban de manera tranquila, pero cada vez que su mente volvía a los momentos que había vivido con el molino, una sombra de tristeza se instalaba en su corazón. No podía evitar preguntarse si podría haber hecho algo diferente, si había una forma de haber salvado su amistad con el molino. Había sido un buen amigo, un amigo fiel, pero ¿había sido un buen juez de carácter? La duda seguía acechando en su mente. Una tarde, mientras caminaba por el campo, rodeado de la naturaleza que siempre le había traído consuelo, Hans comenzó a reflexionar sobre las lecciones que había aprendido. A medida que sus pies pisaban la tierra, se dio cuenta de que había dado mucho de sí mismo sin recibir nada a cambio. Había ofrecido su tiempo, su dinero, su fidelidad, pero al final, el molino lo había utilizado sin remordimientos. Era una lección dolorosa, pero una lección que necesitaba aprender para poder crecer como ser humano. ¿Qué significa ser un buen amigo?, se preguntaba Hans, mientras observaba el atardecer teñido de naranjas y rojos. ¿Es suficiente con dar sin esperar nada a cambio, o hay algo más en una verdadera amistad? El sol comenzaba a ponerse, y Hans se sentó en una roca, dejando que la brisa lo envolviera. Se dio cuenta de que nunca había cuestionado su disposición a ayudar al molino, y en su ciega lealtad, había olvidado lo más importante, su propio bienestar. Había sido tan generoso que, por un momento, perdió de vista lo que realmente era una amistad genuina. La verdadera amistad, pensó, no debía ser unilateral.
no debía basarse solo en el sacrificio de uno de los dos. Una amistad verdadera debería ser una relación de apoyo mutuo, de respeto y de comprensión, en la que ambos se dieran sin ser explotados, en la que las expectativas fueran claras y no manipuladas. Solo entonces se podría considerar que ambos amigos eran iguales en la relación. El dolor por la traición de su amigo comenzó a disiparse a medida que Hans comprendía que lo que había experimentado no era amor ni amistad. Era un juego de intereses, un intercambio en el que solo uno salió ganando. Y aunque ese uno no fue él, Hans empezaba a reconocer que su dignidad y su autocuidado eran más importantes que cualquier sacrificio por otro. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, Hans dejó sus pensamientos correr por su mente. Ya no quería ser alguien que viviera para complacer a los demás sin considerar sus propias necesidades. Había dado mucho sin recibir nada, y aunque la generosidad es una virtud, había aprendido que uno no puede dar todo sin perderse en el proceso. La paz de esa noche fue diferente. Aunque el vacío que había dejado el molino seguía ahí, ya no lo sentía como una pérdida irreparable. En cambio, lo veía como un espacio para el crecimiento. Un espacio en el que podría reconstruir su vida y sus relaciones, esta vez de una manera más sana, más sabia. Al día siguiente, mientras se dedicaba a sus tareas diarias, Hans se dio cuenta de que ya no sentía el mismo resentimiento que antes. Había aceptado que no podía cambiar lo que había pasado con el molino, pero sí podía cambiar la forma en que se relacionaba con el mundo. Ahora entendía que la verdadera amistad no debe ser un sacrificio constante, ni una obligación que te agota. La verdadera amistad debe nutrir a ambas personas, debe ser un intercambio de apoyo, de amor y de respeto mutuo. Con el paso de los días, Hans comenzó a rodearse de aquellos que, aunque pocos, siempre lo habían apoyado. Su círculo de amigos, aunque reducido, se sentía más genuino. Ya no estaba dispuesto a entregarse por completo sin cuestionar, sin valorar lo que recibía a cambio. Había aprendido a reconocer a aquellos que realmente lo valoraban, y a entender que la lealtad no es algo que se da sin reflexionar, sino algo que debe ser mutuo y compartido. Hans también comenzó a ser más cuidadoso consigo mismo. Se permitió disfrutar de sus propios logros, sin sentir la presión de ayudar a otros todo el tiempo. Encontró consuelo en la naturaleza, en la paz que le brindaba su trabajo y en la tranquilidad de saber que, al menos ahora, tenía el control de su vida. Ya no se sentía como un hombre que vivía para complacer a los demás, sino como alguien que finalmente entendía el valor de cuidarse a sí mismo. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano a su casa, Hans sintió una paz interior que hacía tiempo no experimentaba. Ya no sentía la necesidad de buscar la aprobación de los demás, ni el deseo de sacrificarse por aquellos que no lo valoraban. La lección había sido dura, pero el crecimiento que había experimentado lo había fortalecido. En ese momento, pensó que la vida, a pesar de sus altibajos, le ofrecía una nueva oportunidad para construir relaciones más auténticas y significativas. Al llegar a su casa, Hans se detuvo en el umbral y miró al horizonte, sabiendo que aunque la herida de la traición aún podía doler, había aprendido a sanar. El molino ya no tenía poder sobre él, y aunque las cicatrices seguirían siendo parte de su historia, ahora podía mirar hacia el futuro con esperanza. En este capítulo, Hans comienza a reconstruir su vida y su comprensión de la amistad. Reflexiona sobre las lecciones que ha aprendido de su relación con el molino y cómo la generosidad desmedida puede ser peligrosa cuando no se tiene en cuenta el bienestar propio. Hans empieza a valorar el autocuidado y la importancia de rodearse de relaciones más equilibradas y genuinas. La introspección y el crecimiento personal son los ejes de este capítulo, donde Hans comienza a encontrar la paz después de la tormenta emocional que vivió. Capítulo 8. La lección de la paz interior. Después de la tormentosa ruptura con el molino, Hans comenzó a encontrar una nueva paz interior que lo había eludido durante tanto tiempo. Aunque aún tenía momentos de duda, como cuando un eco de la traición parecía rondar su mente, había aprendido una lección fundamental: no se podía vivir para los demás, sin más, sin cuidar también de uno mismo. Había llegado a comprender que la verdadera amistad no se forja a través de sacrificios innecesarios o de la espera de que los demás cambien, sino a través de la reciprocidad y el respeto mutuo. Un mes después de su ruptura con el molino, la vida de Hans parecía haber entrado en una rutina tranquila. No era la rutina monótona de antaño, donde su vida giraba en torno a las demandas del molino, sino una rutina que reflejaba su creciente serenidad. Sus días ahora estaban llenos de trabajo en el campo, de pequeños logros que le daban satisfacción personal,
y de momentos tranquilos en los que podía reflexionar sin la constante presión de sentirse útil para otros. Un día, mientras trabajaba en su jardín, recibió una visita inesperada. Un hombre joven, con una expresión algo nerviosa, apareció en el umbral de su casa. Hans lo miró con curiosidad, pues no era alguien que conociera bien, aunque había visto su rostro alguna vez en el pueblo. Era un vecino que, al parecer, necesitaba ayuda. ¿Puedo hablar con usted un momento?, preguntó el joven, visiblemente incómodo. Hans se detuvo en su trabajo y lo invitó a entrar, aunque no podía evitar preguntarse qué lo había traído hasta él. El joven se sentó, y tras unos momentos de vacilación, comenzó a hablar. Mi nombre es Emil, vivo en la granja cercana. He estado escuchando sobre su amabilidad y generosidad, y necesitaba saber si me podía ayudar. Estoy pasando por momentos difíciles, y he oído que usted tiene un buen corazón. Hans lo observó en silencio. La solicitud del joven le recordó a lo que había hecho por el molino, a las veces en que había prestado su ayuda sin pensarlo 2 veces. Pero algo en Emil le decía que no era una manipulación, como había sido con el molino. Este joven parecía genuino en su necesidad, y la sinceridad en sus ojos le transmitió una sensación de confianza. ¿Qué necesitas?, preguntó Hans con calma. Emil le explicó que su familia había pasado por una serie de dificultades, que su granja estaba en mal estado, y que él no tenía los recursos para repararla. Le pidió a Hans que lo ayudara, no con dinero, sino con su conocimiento. Emil no sabía cómo mejorar su terreno ni cómo manejar el cultivo de manera eficiente, y le rogó que le enseñara lo que sabía. Hans lo escuchó en silencio. La solicitud era modesta en comparación con las que le había hecho el molino. Emil no pedía que resolviera sus problemas por completo ni que sacrificara su bienestar, solo quería aprender y mejorar, y Hans podía verlo claramente. Este tipo de ayuda, pensó, era diferente. Esta no era una solicitud de sacrificio, sino una petición de compartir lo que él mismo había aprendido. Te ayudaré, Emil, dijo finalmente Hans. No te daré dinero, pero te mostraré cómo trabajar la tierra. Juntos, aprenderemos lo que se puede hacer. La paciencia y el conocimiento valen mucho más que cualquier suma de dinero. Emil agradeció con entusiasmo, y así, comenzó una nueva relación para Hans. A diferencia de la relación con el molino, esta parecía ser más equilibrada, más basada en la colaboración y el respeto. Hans comenzó a enseñar a Emil las lecciones que había aprendido con los años, cómo cultivar de manera eficiente, cómo cuidar la tierra, cómo observar los pequeños detalles que podrían hacer la diferencia en una cosecha. A medida que pasaban las semanas, Hans empezó a sentir que estaba reencontrando una parte de sí mismo que había perdido durante su relación con el molino. Al ayudar a Emil, no solo estaba compartiendo su conocimiento, sino también reafirmando su sentido de propósito. Se dio cuenta de que la verdadera satisfacción no venía de ayudar a quienes se aprovechaban de él, sino de ayudar a quienes realmente valoraban lo que tenía para ofrecer y estaban dispuestos a trabajar junto a él. La relación con Emil también le dio una nueva perspectiva sobre la amistad. Ya no se trataba de esperar algo a cambio, ni de dar sin límite, sino de compartir lo que se tenía, sabiendo que, en una verdadera relación, tanto el dar como el recibir eran igualmente importantes. Emil, al igual que Hans, estaba dispuesto a trabajar por lo que necesitaba. Hans no se sentía explotado, sino que sentía que estaba contribuyendo de una manera que enriquecía tanto su vida como la de Emil. Con el paso del tiempo, Hans se dio cuenta de que la paz interior que había alcanzado no era solo el resultado de cortar los lazos con el molino, sino también el resultado de haber aprendido a relacionarse de manera más saludable con los demás. La lección que había aprendido con el molino le había enseñado a establecer límites y a no dar más de lo que podía, pero también le había mostrado que la verdadera satisfacción venía de ayudar a otros de una manera equilibrada y respetuosa. La vida de Hans ya no giraba en torno a la necesidad de ser aprobado o de complacer a los demás. Ya no vivía para recibir reconocimiento o gratitud, sino para hacer lo que sentía que era lo correcto. Ahora entendía que la verdadera paz no venía de evitar el conflicto, sino de tener la fortaleza para tomar decisiones difíciles y seguir adelante con ellas. En los meses siguientes, Emil y Hans continuaron trabajando juntos. Emil comenzó a ver mejoras en su granja, y poco a poco, su vida mejoró. El joven estaba agradecido por todo lo que Hans le había enseñado, y Hans, por su parte, sentía una profunda satisfacción al ver el crecimiento de Emil, como si su propia vida también estuviera floreciendo nuevamente. Una tarde, mientras caminaban por el campo,
Emil le dijo a Hans, no sé qué habría hecho sin ti. Me has dado mucho más que conocimiento sobre la tierra. Me has dado una nueva perspectiva sobre la vida. Hans sonrió con humildad. Lo único que hice fue compartir lo que sé, Emil. Pero me alegra que te haya servido. Al final, todos necesitamos algo de ayuda en algún momento. Mientras observaban el atardecer, Hans pensó en lo lejos que había llegado desde la tormentosa ruptura con el molino. Había encontrado la paz y el propósito en la forma en que se relacionaba con los demás. La amistad verdadera no era una cuestión de sacrificio sin fin, sino de un equilibrio genuino entre dar y recibir. Y aunque aún quedaba mucho por aprender, Hans sentía que había dado el paso más importante. Había aprendido a vivir para sí mismo, sin dejar de ayudar a los demás, pero solo de la manera en que él mismo podía hacerlo sin perderse. En este capítulo, Hans comienza a experimentar lo que significa ayudar a otros de manera equilibrada y saludable. Su relación con Emil se convierte en una nueva oportunidad para aplicar las lecciones que ha aprendido sobre la generosidad y la amistad. La paz interior que ha alcanzado lo lleva a un nuevo propósito, en el que la verdadera satisfacción viene del dar sin esperar nada a cambio, pero también sin sacrificar su propio bienestar. El capítulo refleja cómo Hans comienza a establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y el equilibrio, alejándose de los errores del pasado y aprendiendo a vivir con más armonía. Capítulo 9. El regreso a la soledad. Después de meses de trabajo con Emil, y mientras la vida en la granja de este joven comenzaba a mejorar gracias a los consejos y la guía de Hans, algo comenzó a cambiar en el corazón del hombre mayor. La paz que había encontrado tras la ruptura con el molino parecía haberse instalado definitivamente en su vida. Ya no sentía la necesidad de estar constantemente en compañía de otros, ni de buscar la validación externa. Ahora disfrutaba de su propia compañía y de la serenidad que le proporcionaba su rutina diaria. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Hans sabía que la soledad que había abrazado no era la misma que había experimentado en los días más oscuros, cuando su relación con el molino estaba en su apogeo. Esta soledad era más un espacio de reflexión y autodescubrimiento. Pero, al igual que todas las cosas en la vida, la soledad venía acompañada de momentos de duda, y a veces, esos momentos se volvían más difíciles de manejar de lo que había anticipado. Una tarde, mientras caminaba solo por el bosque, pensó en su vida antes de que Emil llegara a su puerta. Se dio cuenta de que, aunque su relación con el joven le había brindado mucha satisfacción, una parte de él aún sentía la necesidad de una compañía más profunda, alguien con quien compartir su mundo de manera más íntima. La relación con Emil, aunque valiosa, no era suficiente para llenar por completo el vacío de la vida de Hans. Había días en los que, mientras observaba las estrellas en el cielo nocturno, sentía un deseo profundo de conexión, de encontrar a alguien con quien compartir sus pensamientos más personales, alguien que comprendiera no solo la superficie de su vida, sino también las complejidades de su alma. Aunque apreciaba las relaciones que tenía, Hans comprendía que la verdadera amistad, aquella que trasciende lo superficial, aún le eludía. Durante esos días de reflexión, comenzó a preguntarse si su relación con el molino había sido la única forma en la que había conocido la amistad. Si lo que había experimentado con el molino, aunque doloroso, había sido una representación distorsionada de lo que realmente significaba ser amigo, o si en su vida había estado buscando algo que nunca encontraría. Tal vez la amistad que él deseaba, una amistad incondicional y profunda, era algo que solo podía existir en sueños, algo que se construye en las novelas pero que en la vida real no es posible. En medio de sus pensamientos, una imagen surgió en su mente, la imagen de su viejo amigo el molino. Aunque en su última conversación con él, Hans había sentido una dolorosa desilusión, también se dio cuenta de que, en cierto modo, el molino había sido su amigo, aunque de una manera que ahora le parecía equivocada y egoísta. ¿Había valido la pena todo lo que había dado por esa amistad? ¿O simplemente había sido una ilusión creada por su deseo de ser aceptado y querido? A medida que caminaba por el bosque, estas preguntas parecían absorber su mente, y por un momento, Hans se sintió más solo que nunca. La relación que había tenido con el molino parecía tan distante, casi como si nunca hubiera existido realmente. Sin embargo, la marca de esa amistad, con todos sus altibajos, permanecía en su corazón, un recordatorio constante de lo que había sido y de lo que nunca podría ser. Hans se detuvo al borde de un pequeño arroyo, donde el sonido del agua corriendo suavemente le ofreció una sensación de consuelo. Miró las aguas claras y pensó en su propia vida, en sus propios sentimientos. La vida le había dado una lección que ya no podía ignorar,
las amistades no siempre se forman de la manera en que uno espera. A veces, las relaciones se construyen sobre ilusiones, y otras veces, se desarrollan de formas que no podemos comprender hasta que las miramos desde una nueva perspectiva. Con una leve sonrisa, Hans comprendió que la verdadera amistad no se trata de encontrar a alguien que siempre te dé lo que deseas. La verdadera amistad es aceptar la vulnerabilidad, las imperfecciones, y sobre todo, la capacidad de aprender de los errores. Lo que había vivido con el molino, aunque doloroso, le había dado una valiosa lección sobre la importancia de los límites, de reconocer las señales de una relación desigual y, finalmente, de aprender a cuidar de uno mismo. Pero también había algo más que Hans había aprendido. En su tiempo de soledad, había descubierto que el verdadero sentido de la vida no se encuentra solo en las relaciones, sino en la capacidad de ser feliz y estar en paz consigo mismo. La compañía de otros podía enriquecer la vida, sí, pero la paz interna solo se alcanzaba cuando uno estaba en armonía consigo mismo. La lección del molino no era solo acerca de la amistad, sino también sobre el valor de la autocomprensión y el autocuidado. El regreso a la soledad, en lugar de ser una condena, se había convertido en una oportunidad para que Hans se encontrara consigo mismo. Había aprendido a disfrutar de la compañía de su propia alma, de los momentos tranquilos que ahora parecían llenar su vida de manera más completa que cualquier amistad superficial o manipuladora. A veces, la soledad era solo el preludio de un mayor entendimiento, una pausa necesaria para conectar con lo que realmente importa. Esa noche, después de su caminata, Hans regresó a su casa y se sentó frente al fuego. Las llamas danzaban suavemente, iluminando la oscuridad que lo rodeaba. En ese ambiente acogedor, reflexionó sobre su vida y sobre las decisiones que había tomado. Ya no sentía la necesidad de aferrarse a viejas amistades o de buscar nuevas conexiones a toda costa. Había encontrado algo mucho más valioso: el entendimiento de sí mismo y la capacidad de estar en paz. Así, en su soledad elegida, Hans encontró la serenidad que siempre había buscado. La lección del molino no lo había destruido, sino que lo había fortalecido. Había aprendido que la amistad verdadera, la que valía la pena, era aquella que surgía de la honestidad, la reciprocidad y el respeto mutuo. Y aunque la soledad todavía le visitaba de vez en cuando, ya no le temía. Había descubierto que, a veces, la compañía más importante es la que uno se da a sí mismo. En este capítulo, Hans profundiza en su relación con la soledad y reflexiona sobre lo que significa la amistad verdadera. A medida que enfrenta los ecos del pasado y las lecciones aprendidas de su relación con el molino, comienza a entender que la paz interna y el respeto propio son fundamentales para encontrar relaciones saludables y equilibradas. La soledad, en lugar de ser un castigo, se convierte en un espacio para el autodescubrimiento y la reflexión profunda, lo que lleva a Hans a una mayor serenidad y comprensión de sí mismo. Capítulo 10. La prueba del corazón. El tiempo siguió su curso, y la vida de Hans parecía haber encontrado una estabilidad que le había eludido durante tanto tiempo. La amistad con Emil seguía floreciendo, aunque de una manera más tranquila y madura que al principio. Ahora que la granja de Emil estaba mejorando y los dos hombres compartían largas horas de trabajo, Hans comenzó a sentir que la relación ya no solo era una cuestión de enseñanza y aprendizaje, sino de verdadera camaradería. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Hans no podía evitar sentir que había algo más que debía aprender sobre la amistad. A pesar de que estaba rodeado de gente que lo respetaba y apreciaba, la sombra de su pasado con el molino aún le acechaba. Había aprendido a vivir con las heridas de esa relación, pero no podía dejar de preguntarse si algún día sería capaz de confiar plenamente en otra persona. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, un visitante inesperado apareció en su puerta. Hans no estaba acostumbrado a recibir visitas, ya que la vida en su pueblo era tranquila y las personas solían ir por su cuenta sin hacer mucho ruido. El visitante era un hombre mayor, de aspecto algo desaliñado y una mirada perdida, como si hubiera estado buscando algo o a alguien. «Buenas tardes», dijo el hombre con una voz rasposa. «Mi nombre es Gregor. Vengo de la ciudad». Hans lo observó con curiosidad. El hombre parecía cansado, y sus ropas, aunque limpias, estaban algo gastadas. No era alguien que Hans conociera, pero su tono de voz era el de alguien que necesitaba algo. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó Hans, mientras le ofrecía un lugar para sentarse. El hombre, Gregor, explicó que había estado buscando trabajo en la ciudad, pero que las cosas no le habían ido bien. Había escuchado sobre Hans y su generosidad,
y había llegado a pedir ayuda. «No pido mucho, solo algo de comida y un lugar donde descansar por un tiempo», dijo Gregor, con humildad. Aunque Hans no dudaba de la sinceridad de Gregor, algo en su comportamiento le hizo sentir una ligera incomodidad. El hombre parecía estar pidiendo más de lo que realmente necesitaba, y su mirada parecía esconder algo que Hans no lograba identificar. A pesar de sus reservas, Hans decidió ser amable. Después de todo, no podía ignorar el sufrimiento de alguien que realmente parecía estar pasando por un momento difícil. «Puedes quedarte aquí por un tiempo», dijo Hans, «pero no esperes que te ofrezca más que lo que tengo. Mi vida no es rica, pero hay siempre algo de comida en mi mesa». Gregor aceptó con gratitud, y durante los primeros días, Hans se sintió contento de haber ayudado a alguien en necesidad. Le ofreció su hospitalidad, le dio lo que podía, y Gregor parecía estar agradecido. Sin embargo, con el paso de los días, Hans comenzó a notar algo extraño en su comportamiento. Gregor no parecía interesado en trabajar ni en hacer nada por sí mismo. Más bien, parecía contento con recibir la ayuda de Hans sin ofrecer nada a cambio. A pesar de que Gregor siempre decía estar agradecido, Hans no podía evitar sentirse inquieto. El hombre no parecía estar dispuesto a colaborar en absoluto. Su actitud pasiva comenzó a frustrar a Hans, quien sentía que algo no estaba bien, aunque no sabía exactamente qué. Una tarde, mientras Gregor descansaba en la casa, Hans decidió salir a dar un paseo. Necesitaba pensar en todo lo que había estado ocurriendo. Mientras caminaba por el campo, reflexionó sobre su propia vida, sobre su relación con Emil, y sobre lo que había aprendido en los últimos meses. Recordó las lecciones que le había dejado su relación con el molino, la importancia de los límites, la necesidad de dar sin esperar nada a cambio, pero también de no dar más de lo que uno podía soportar. Fue en ese momento cuando Hans comprendió lo que realmente le molestaba en la actitud de Gregor. No era solo que el hombre no trabajara, sino que parecía estar tomando ventaja de su generosidad. Gregor no le pedía nada de manera directa, pero su presencia en la casa de Hans se estaba convirtiendo en una carga emocional. Hans había ayudado a Emil porque sentía que el joven estaba dispuesto a trabajar y aprender, pero con Gregor la situación era diferente. Este hombre parecía estar esperando que Hans le diera todo sin ofrecer nada a cambio. Al regresar a su casa, Hans sintió que tenía que hablar con Gregor. No podía seguir ignorando la incomodidad que sentía. Al principio, el hombre se mostró evasivo, pero finalmente, tras una conversación tensa, Gregor admitió que no tenía intención de irse. «No tengo otro lugar a donde ir», confesó, «y aunque aprecio lo que haces por mí, me siento cómodo aquí. Es difícil vivir solo cuando no tienes nada». Hans se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sabía que la generosidad era una virtud, pero también sabía que debía haber un equilibrio. No podía seguir permitiendo que su hogar se convirtiera en un refugio para alguien que no estaba dispuesto a hacer un esfuerzo por mejorar su situación. «Gregor», dijo finalmente, «te he ofrecido mi ayuda, pero no puedo seguir haciéndolo si no estás dispuesto a colaborar. La amistad, la verdadera amistad, no es solo dar y dar sin esperar nada. Debe haber un equilibrio, una reciprocidad. No puedo seguir siendo el único que da». El hombre, avergonzado, bajó la mirada. Sabía que Hans tenía razón, pero no sabía cómo cambiar su actitud. «Lo siento», murmuró, «no quería ser una carga. Solo no sé qué más hacer». Hans suspiró profundamente. Sabía que ayudar a Gregor no significaba solo darle lo que quería, sino también enseñarle una lección importante. La verdadera amistad y el apoyo solo existen cuando ambas partes están dispuestas a colaborar. Sin embargo, Hans entendió que no podía cambiar a Gregor, ni podía esperar que todos comprendieran esta verdad de inmediato. «Puedes quedarte hasta que encuentres tu camino, pero debes entender que mi ayuda no es ilimitada», dijo Hans con firmeza. «Ayudar es valioso, pero también lo es la dignidad de cada uno». Después de esta conversación, Gregor pareció reflexionar. Con el tiempo, comenzó a encontrar pequeños trabajos en la ciudad y a esforzarse por mejorar su situación. Hans lo observó desde la distancia, comprendiendo que no podía hacer más por él, pero que había dado la lección más importante. La generosidad, cuando no es correspondida, pierde su valor. Este capítulo es una reflexión sobre los límites en las relaciones humanas. Hans aprende que la verdadera amistad no se trata de dar sin fin, sino de encontrar un equilibrio en el que ambas partes estén dispuestas a colaborar y aportar.
La llegada de Gregor pone a prueba la generosidad de Hans, quien se da cuenta de que, a veces, la ayuda debe estar condicionada por el esfuerzo y la reciprocidad, no solo por el deseo de ayudar. La lección aquí es clara: la amistad verdadera no puede basarse únicamente en sacrificios unilaterales. Capítulo 11. La revelación del corazón. Los días continuaron su curso tranquilo y apacible en la vida de Hans. La granja seguía prosperando y Emil, el joven al que había enseñado y ayudado tanto, comenzaba a asumir más responsabilidades. Hans ya no sentía la misma presión de tener que supervisarlo constantemente. Emil había crecido y madurado, y esa era la mayor satisfacción que Hans podría haber deseado. Sin embargo, mientras su vida exterior parecía estar mejorando, el hombre mayor no podía evitar que su mente volviera una y otra vez a la cuestión que le inquietaba profundamente: ¿qué era realmente la amistad? A pesar de que había alcanzado una paz en su vida, esa paz estaba acompañada de una duda persistente. Había vivido una vida llena de desilusiones, pero también de momentos de alegría y compañerismo. Sin embargo, parecía que las lecciones que había aprendido de sus relaciones pasadas, especialmente de su vínculo con el molino, no le habían dado todas las respuestas que necesitaba. La soledad, aunque reconociendo que podía ser un espacio valioso para el autodescubrimiento, seguía siendo una compañera silenciosa que nunca lo dejaba por completo. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Hans notó que una carta había sido dejada en su puerta. No era común que recibiera correspondencia, por lo que se sintió intrigado. La carta era de una vieja amiga de su juventud, Emma. Ella había sido una de las pocas personas con las que Hans había compartido una amistad profunda en su juventud antes de que las responsabilidades de la vida y las decisiones equivocadas de su pasado interfirieran en todo. La carta era breve, pero llena de significado. Emma le escribía para informarle que su esposo había fallecido y que ella estaba pensando en él. Había recordado los buenos tiempos que compartieron en su juventud y deseaba saber cómo le iba en la vida. Aunque el tono de la carta era cordial, había algo en las palabras de Emma que hizo que el corazón de Hans se estremeciera. No solo era la noticia de la muerte de su esposo lo que lo había tocado, sino la oportunidad que le ofrecía para volver a conectarse, para hablar de aquellos días que, aunque ya lejanos, aún marcaban su vida. Hans pasó horas leyendo y releyendo la carta. Recordó los momentos compartidos con Emma y se dio cuenta de lo importante que había sido esa amistad en su vida. Aunque la vida lo había alejado de ella, nunca olvidó la profundidad de sus conversaciones ni la honestidad que había caracterizado su relación. Por un momento, Hans se sintió transportado a su juventud, a una época en la que las relaciones se formaban de manera más simple y sin las complicaciones que su vida había acumulado con los años. No obstante, también hubo algo en la carta que le causó conflicto. Emma mencionó que había intentado buscarlo en varias ocasiones, pero que nunca había logrado obtener respuesta. Por un momento, Hans sintió una oleada de vergüenza. ¿Por qué no había respondido? ¿Por qué había dejado esa amistad en el olvido? La pregunta se cernía sobre él con la misma intensidad que la carta misma. A lo largo de los días siguientes, Hans se sumió en la reflexión. La noticia de la muerte de su esposo le había golpeado de manera inesperada, y la oportunidad de reconectar con Emma lo había puesto en una encrucijada emocional. Por un lado, sentía la necesidad de retomar esa amistad y, por otro, se daba cuenta de que había algo más profundo que aún no comprendía por completo. Había experimentado muchas formas de amistad a lo largo de su vida, pero siempre parecía haber algo que los hacía caer en el olvido o en la distancia. Su relación con el molino, que había comenzado con tanto entusiasmo, terminó en un desastre emocional. La relación con Emil, aunque exitosa, era de un tipo diferente, más paternal y funcional que profunda. Y ahora, con Emma, parecía que el tiempo perdido no podría ser recuperado de manera fácil. Finalmente, después de varios días de meditación, Hans decidió responder a la carta. Sin embargo, su respuesta no fue la típica carta llena de palabras formales. En su carta, Hans no solo ofreció sus condolencias por la muerte de su esposo, sino que también compartió sus propios pensamientos sobre lo que había aprendido con el tiempo acerca de la amistad y la vida. En su carta, Hans explicó cómo la vida le había enseñado que la verdadera amistad no es algo que se puede forzar o que siempre se mantiene intacto a lo largo de los años. Las personas cambian, las circunstancias de la vida cambian, y lo que parecía ser un vínculo eterno puede desvanecerse con el tiempo. Sin embargo, también le expresó a Emma que, a pesar de todo, ella seguía siendo una de las personas más importantes en su vida, y que su amistad no había sido en vano,
aunque ahora estuviera marcada por el tiempo y la distancia. Al escribir esas palabras, Hans se sintió liberado de un peso que había estado cargando durante años. La carta representó no solo una respuesta a Emma, sino también un acto de autoaceptación. Había comprendido que, aunque las amistades y las relaciones pueden ser complicadas, lo importante es la sinceridad con uno mismo y la disposición para aprender de las experiencias pasadas. Días después, mientras esperaba una respuesta de Emma, Hans se dio cuenta de algo más importante. No solo había aprendido a perdonar a los demás, sino también a perdonarse a sí mismo. El tiempo y las decisiones erradas no podían deshacer lo que había sido, pero podía hacer algo en el presente para sanear las viejas heridas y abrirse a nuevas oportunidades de conexión genuina. Por fin, la respuesta de Emma llegó, y con ella, una sensación de reconciliación en el corazón de Hans. Aunque no podría devolver los años perdidos, ahora comprendía que la amistad verdadera no se mide por el tiempo ni por la cercanía física, sino por la sinceridad y el respeto mutuo que se ofrece, incluso después de la distancia. Este capítulo profundiza en la reflexión de Hans sobre las amistades del pasado y su proceso de reconciliación consigo mismo y con aquellos con los que había perdido contacto. A través de la carta de Emma, Hans se enfrenta a la realidad de que la amistad no siempre sigue su curso de forma lineal, pero puede ser rescatada y apreciada nuevamente, incluso después de mucho tiempo. La lección clave aquí es que la verdadera amistad no depende de la permanencia o de la cercanía constante, sino de la sinceridad, el perdón y la disposición a reconocer lo valioso de lo vivido. Capítulo 12. El peso de la decisión. El tiempo seguía su curso, marcado por las estaciones que cambiaban y las horas que se deslizaban una tras otra. Hans, ya mayor, había experimentado lo suficiente para comprender que la vida no se trata de obtener todo lo que uno quiere, sino de aprender a apreciar lo que se tiene y lo que se puede dar. Sin embargo, una nueva prueba estaba por llegar, una que pondría a prueba no solo su capacidad para mantener sus principios, sino también su deseo de seguir adelante. Una tarde de otoño, cuando el aire estaba fresco y las hojas comenzaban a caer de los árboles, Hans recibió una noticia inesperada. Un hombre desconocido, de aspecto austero, llegó hasta su casa, presentándose como el abogado de un viejo amigo. Hans lo miró desconcertado, pues no había tenido contacto con nadie que lo pudiera haber asociado con su pasado, y menos aún con un abogado. Señor Hans, comenzó el hombre con un tono serio y profesional, vengo a informarle de que el señor Emilio, de quien usted ha oído hablar en ocasiones, ha fallecido recientemente. He sido nombrado para manejar sus asuntos y, entre ellos, está su testamento. Hans sintió un nudo en el estómago al escuchar el nombre de Emilio. El joven que había conocido hace tanto tiempo, el mismo que había sido su amigo y compañero de trabajo, el que había aprendido tanto a su lado, ahora ya no estaba. Aunque su relación había sido principalmente de mentor y aprendiz, Hans había llegado a verlo como un amigo cercano, y la noticia de su muerte lo golpeó con una tristeza profunda, pero también con una sensación de alivio inesperada. Alivio, porque Emilio había sufrido de muchas dificultades, y quizás finalmente su alma descansaba. Pero también dolor, porque Hans no había podido estar allí para él cuando más lo necesitaba. El abogado continuó explicando que Emilio, en su testamento, había dejado una parte importante de su herencia a Hans, agradeciéndole por todo lo que había hecho por él durante los años que estuvieron juntos. La herencia no era material, ni siquiera económica. Lo que Emilio había dejado a Hans era un legado simbólico, un pequeño terreno en las colinas cercanas a la granja, un terreno que, aparentemente, había sido adquirido por Emilio para asegurarse de que Hans tuviera un lugar donde retirarse si alguna vez deseaba dejar la vida del trabajo agrícola. Este terreno, dijo el abogado, le pertenece ahora. Emilio lo compró con la intención de dárselo a usted como un símbolo de su agradecimiento. Sin embargo, hay una condición: si decide aceptar el legado, debe vivir allí por un tiempo determinado. Emilio deseaba que usted, al recibirlo, no solo se quedara con la propiedad, sino que la disfrutara como un lugar de paz, lejos de todo lo que le haya causado dolor. La oferta parecía increíble. Hans nunca había esperado recibir algo como eso de Emilio. Recordó las dificultades que habían enfrentado juntos y cómo, a lo largo de los años, la relación había sido de mutuo aprendizaje, de dar y recibir. Pero, al mismo tiempo, Hans se sintió perturbado por la idea de vivir solo en un lugar apartado, alejado de su vida en la granja y de las personas que aún formaban parte de su día a día. Por primera vez en años, Hans se vio obligado a tomar una decisión que alteraría el curso de su vida. El terreno que Emilio le había dejado no solo representaba un regalo,
sino una prueba. Debería seguir con su vida tranquila y estable, en el entorno que había construido a lo largo de los años. ¿O debería embarcarse en un nuevo camino, aceptando la invitación de Emilio para encontrar paz en el aislamiento? La decisión era difícil, y Hans no podía tomarla a la ligera. A lo largo de su vida, había tenido que enfrentarse a tantas decisiones importantes, y cada una de ellas había venido acompañada de incertidumbre. Pero ahora, en esta etapa de su vida, parecía que las elecciones eran aún más cruciales. El tiempo de sus fuerzas era limitado, y sabía que no podría seguir adelante sin tomar una decisión clara. Esa noche, mientras miraba la luna desde su ventana, Hans pensó profundamente en su vida. Recordó los momentos de amistad sincera que había tenido con Emil, la relación con Gregor, y todo lo que había aprendido sobre las verdaderas motivaciones que guían el corazón humano. Pensó también en su propia lucha interna, en cómo había temido a la soledad en su juventud, pero que ahora, en sus años más maduros, comenzaba a ver la soledad no como una condena, sino como una oportunidad para la reflexión y el crecimiento. La verdad es que Hans ya había pasado por muchas pruebas a lo largo de su vida. Ahora, enfrentado a la última gran decisión, entendió que no se trataba de huir ni de esconderse, sino de enfrentar la vida tal como venía, con valentía y aceptación. La vida nunca le había prometido facilidad, pero él siempre había sabido cómo adaptarse. Al día siguiente, después de meditarlo toda la noche, Hans fue al abogado y le dio una respuesta. «Voy a aceptar el legado», dijo con determinación, «pero lo haré a mi manera. No busco huir del mundo, sino encontrar un lugar donde pueda reflexionar sobre todo lo que he aprendido. No sé qué me deparará el futuro, pero sé que tengo que seguir adelante». El abogado asintió, sorprendido por la resolución de Hans. Y con esa decisión tomada, Hans dio un paso más hacia una nueva etapa de su vida. Aunque no sabía exactamente qué le traería el futuro en ese terreno apartado, sabía que era el momento de dejar atrás el pasado y mirar hacia el horizonte con la esperanza de encontrar lo que su alma necesitaba para sanar por completo. En este capítulo, Hans enfrenta una de las decisiones más difíciles de su vida: aceptar un legado inesperado y retirarse a un lugar apartado en busca de paz, o quedarse en el entorno que ha conocido durante años. La oferta de Emilio representa tanto un regalo como un desafío, y Hans debe encontrar la respuesta a una pregunta fundamental: ¿es el aislamiento la solución a sus dilemas internos, o es una forma de huir de la vida? La lección aquí es que, al final, las decisiones difíciles no siempre tienen una respuesta fácil, pero son las que nos permiten crecer y avanzar hacia nuevas etapas de nuestra existencia. Capítulo 13. El sendero de la reflexión. El tiempo que siguió a la decisión de Hans fue incierto. Aunque había aceptado el legado de Emilio y recibido las llaves del pequeño terreno en las colinas, su corazón aún luchaba con la idea de dejar atrás todo lo que había conocido. A pesar de la tranquilidad que parecía ofrecer el paisaje apartado, Hans no podía evitar preguntarse si ese aislamiento sería la respuesta que buscaba para sus inquietudes más profundas. ¿Realmente encontraría la paz que tanto necesitaba en un lugar solitario, alejado del bullicio de la vida cotidiana? Durante las semanas siguientes, Hans continuó en su rutina diaria en la granja, aunque su mente no dejaba de regresar al terreno heredado. El terreno, como una invitación constante a la reflexión, parecía llamarlo en silencio. Finalmente, tras mucho meditar, decidió que era hora de hacer el viaje hacia las colinas, para ver con sus propios ojos lo que había heredado y enfrentarse, por fin, a la decisión que había tomado. Un día frío de invierno, cuando las primeras nieves cubrían la tierra y el aire se tornaba más nítido, Hans se armó de coraje y emprendió su viaje. Durante el trayecto, observó cómo la naturaleza comenzaba a mostrar los signos del invierno, una estación que siempre había tenido un significado especial para él. El invierno, con su calma silenciosa, le recordaba que la vida no siempre es ruido y movimiento. A veces, el descanso y la reflexión son necesarios para encontrar la claridad. Al llegar al terreno que había sido de Emilio, Hans se sorprendió por su belleza. Aunque era pequeño, el lugar era encantador. El terreno se encontraba a orillas de un arroyo que serpenteaba suavemente entre los árboles y las rocas. En sus colinas, se podían ver los vestigios de una antigua casa de campo que Emilio había comenzado a restaurar, pero nunca había terminado. Las paredes, cubiertas de musgo y enredaderas, hablaban de un sueño inconcluso, pero también de una esperanza que no se había extinguido. Hans caminó por el terreno, observando cada rincón. Había algo en el aire que lo hacía sentirse más conectado con la naturaleza y con su propia vida.
Todo en ese lugar parecía invitarlo a detenerse, a tomar un respiro y mirar atrás, hacia todo lo que había vivido. En esos momentos de quietud, pensó en Emil, en los años que habían pasado juntos, en las luchas que habían compartido, y en la muerte de su amigo. Aunque las circunstancias no habían sido fáciles, Hans se dio cuenta de que, al final, las relaciones humanas no siempre se miden por la duración, sino por la profundidad con la que se viven. En medio de su caminata, Hans se sentó en una roca cerca del arroyo. El sonido suave del agua corriendo entre las piedras le dio una sensación de serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Qué haría aquí?, pensó. Sabía que no podía quedarse en ese lugar para siempre, como una forma de escapatoria. Tenía que encontrar un propósito, algo que le diera sentido a su vida, más allá del simple acto de existir. Fue entonces cuando, en ese momento de reflexión, Hans comprendió algo crucial. El aislamiento no era la solución a sus problemas, sino un medio para que él pudiera escucharse a sí mismo. Este terreno, el regalo de Emilio, no debía ser visto como un refugio para huir de su vida, sino como un espacio donde podría encontrar las respuestas dentro de sí mismo. La verdadera paz, entendió Hans, no se encuentra en huir de los demás, sino en reconciliarse con uno mismo. Ya había pasado por demasiadas pérdidas, demasiados fracasos y aciertos, como para no darse cuenta de que la verdadera batalla no era contra el mundo, sino contra su propio miedo a la vulnerabilidad y al fracaso. Aceptar su humanidad, con todas sus imperfecciones, era lo que finalmente le daría la paz que tanto buscaba. Decidió entonces que no viviría allí todo el tiempo. El terreno seguiría siendo suyo, pero su lugar no estaba en ese aislamiento. Hans entendió que su vida no debía ser una huida de lo que había sido, sino una aceptación de lo que aún podía ser. Al final, la verdadera riqueza de la vida no radica en las posesiones materiales ni en los lugares aislados, sino en las relaciones humanas y en la capacidad de compartir y dar sin esperar nada a cambio. El retorno a la granja, acompañado de nuevas certezas, fue un momento de claridad para Hans. Había encontrado la respuesta que necesitaba. No se trataba de renunciar a todo lo que había conocido, sino de seguir adelante con un corazón más ligero, menos atado al pasado y más abierto al presente. A su regreso, Hans no solo llevaba consigo el recuerdo de aquel lugar en las colinas, sino también la comprensión de que, a pesar de las pruebas, las dificultades y las pérdidas, la vida continuaba. Y, sobre todo, había comprendido algo muy importante sobre la amistad, que las personas que nos importan no siempre estarán a nuestro lado físicamente, pero su huella, sus enseñanzas, y el amor que compartimos con ellas, perduran. El terreno había sido un regalo, pero el verdadero regalo había sido la lección que Emilio le había dejado. No se trata de encontrar la paz huyendo del mundo, sino de encontrar la paz dentro de uno mismo, aceptando todo lo que hemos sido y todo lo que aún podemos llegar a ser. En este capítulo, Hans finalmente se enfrenta a la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. El terreno heredado de Emilio, aunque representaba una oportunidad para escapar, se convierte en un símbolo de la necesidad de reflexionar y encontrar la paz interna. Hans descubre que la solución a sus problemas no está en el aislamiento, sino en la reconciliación con su pasado, y en aprender a vivir en el presente con la aceptación de su humanidad. La lección central es que, en la vida, no es el lugar o las circunstancias lo que nos define, sino nuestra capacidad para encontrar la paz y la comprensión dentro de nosotros mismos. Capítulo 14. El retorno al corazón. Después de su estancia en el terreno apartado, donde la quietud de la naturaleza y el murmullo del arroyo le habían permitido reflexionar profundamente, Hans regresó a la granja con el alma más ligera y el corazón lleno de pensamientos. Ya no veía su vida como un conjunto de sucesos caóticos y desconectados, sino como una serie de momentos que, aunque marcados por la incertidumbre, le ofrecían valiosas lecciones. Su viaje no había sido solo hacia el terreno de Emilio, sino hacia un entendimiento más profundo de lo que la amistad y la vida realmente significaban para él. En los días que siguieron, Hans comenzó a sentir una renovada sensación de propósito. No era un propósito tangible ni material, sino algo mucho más interno. La comprensión de que la vida no tenía que ser perfecta, que no tenía que seguir un camino predeterminado o lleno de certezas, lo liberó. Podía seguir adelante sin las ataduras de las expectativas de los demás o de su propio miedo al fracaso. Fue en una tarde de invierno, mientras el viento soplaba con fuerza y la nieve cubría el campo, cuando Hans tuvo una conversación que, sin saberlo, cambiaría aún más su perspectiva. Estaba sentado junto al fuego en su hogar, mirando las llamas que danzaban suavemente en la chimenea, cuando Emil,
el joven que le había ayudado en la granja durante tantos años, entró en la habitación. ¿Puedo hablar contigo, Hans? Emil parecía un poco tenso, como si quisiera decir algo importante, pero no estaba seguro de cómo comenzar. Hans lo invitó a sentarse, ofreciéndole una taza de té caliente. Emil aceptó y, después de un silencio incómodo, comenzó a hablar. «Sabes, Hans», dijo Emil, «he estado pensando mucho en todo lo que has hecho por mí. No solo me has enseñado a trabajar en la granja, sino que también me has mostrado cómo ser una persona mejor. A veces me pregunto si alguna vez podré devolverte todo lo que me has dado». Hans lo miró atentamente, un destello de emoción cruzando por su rostro. Durante años, había sido el mentor, el amigo mayor, el que había dado sin esperar nada a cambio. Pero nunca había considerado realmente el impacto que su influencia podría tener en Emil, quien ahora, como joven adulto, parecía estar dando sus primeros pasos hacia un futuro propio. «Emil, no tienes que devolverme nada», respondió Hans suavemente. «Todo lo que he hecho por ti, lo he hecho porque me importa. La amistad no es una deuda, es un regalo. Lo que has aprendido no es algo que te haya dado yo, sino que has encontrado por ti mismo. Yo solo te mostré el camino». Emil lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. Parecía que esas palabras, tan simples pero tan profundas, le habían llegado al corazón. «Creo que nunca entenderé por completo lo que has hecho por mí», continuó Emil, «pero sí sé que lo que más valoro de todo esto es que me has mostrado cómo ser un amigo. Y, de alguna manera, también me has mostrado lo que significa ser un ser humano». Las palabras de Emil resonaron en el corazón de Hans, que, por un momento, se quedó en silencio, meditando en lo que acababa de escuchar. La juventud, con su energía y frescura, siempre había sido algo que él había tratado de comprender, pero nunca había imaginado que alguien tan joven pudiera comprender tan profundamente la esencia de la amistad. Emil, al igual que él mismo, había aprendido a través de la experiencia. Y en ese momento, Hans entendió que, a veces, el maestro aprende tanto del aprendiz como el aprendiz aprende del maestro. Emil se levantó, sintiendo que había compartido lo que necesitaba decir, pero Hans lo detuvo con una mano sobre su hombro. «No te preocupes por devolverme nada, Emil», dijo Hans con una sonrisa suave. «Lo que has aprendido no es una deuda. Si alguna vez sientes que quieres dar algo a alguien, hazlo porque te nace, no porque sientas que es una obligación». Emil asintió, reconociendo la sabiduría en esas palabras. Y en ese momento, Hans se dio cuenta de que el verdadero legado de la amistad no se encuentra en lo que se recibe, sino en lo que se puede dar de manera desinteresada, en el acto de compartir lo que uno tiene, sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras Emil regresaba a su habitación, Hans se quedó junto al fuego, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había aceptado que la vida era incierta y que las relaciones humanas no siempre eran perfectas, pero eso no las hacía menos valiosas. La verdadera belleza de la amistad no residía en la perfección, sino en su capacidad de crecer, aprender y transformarse con el tiempo. Al día siguiente, Hans decidió hacer una visita a Emma. Aunque había estado ocupado en la granja, el terreno y sus pensamientos sobre la vida, sabía que el momento había llegado para reconectar con ella y quizás encontrar algo que había estado buscando en su corazón, la comprensión de que la amistad no tiene fronteras de tiempo ni distancia, que siempre puede renovarse, aunque los años pasen. Emil lo acompañó hasta el lugar donde Emma vivía, en las afueras del pueblo. Al llegar, Emma los recibió con una sonrisa cálida, y Hans sintió un cosquilleo de emoción al verla después de tantos años. A pesar de todo lo que había pasado en su vida, la presencia de Emma le devolvía un sentimiento de hogar, de un tiempo en que la vida parecía más sencilla, más llena de promesas. «Emma», dijo Hans al sentarse frente a ella, «creo que he entendido algo importante en todo este tiempo. La amistad no es solo un vínculo, es una forma de vivir. Es dar sin esperar, es aceptar lo que se tiene y aprender a ser mejor, incluso cuando las circunstancias no lo favorecen». Emma lo miró, con la misma dulzura que siempre había tenido, y asintió. «Hans, siempre supe que encontrarías esa respuesta, aunque no lo supieras». En ese instante, Hans comprendió que la amistad era, al final, la lección más grande que podía aprender. No se trataba de esperar algo a cambio, sino de dar sin reservas, de compartir el viaje de la vida con quienes se cruzaban en nuestro camino, y de aceptar las imperfecciones de los demás y de uno mismo. En este capítulo, Hans experimenta una revelación profunda sobre la amistad a través de su conversación con Emil.
aprendiendo que la verdadera amistad no se basa en las expectativas de retribución, sino en el acto desinteresado de dar y compartir. Hans comienza a ver las relaciones humanas como un regalo que se transforma constantemente. La lección clave es que la amistad, como la vida, no es perfecta, pero su belleza radica en la capacidad de crecer y renovarse a lo largo del tiempo, sin importar las dificultades que uno enfrente. Capítulo 15. La paz del corazón. El invierno llegó a su fin con la promesa de un nuevo comienzo. La nieve comenzó a derretirse, dando paso a los brotes verdes que salían tímidamente del suelo, mientras los días se alargaban lentamente con la llegada de la primavera. Para Hans, este cambio de estación no solo era una transición del clima, sino también un símbolo de su propia transformación. Después de meses de reflexión, había encontrado la paz que tanto buscaba, una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de su propia aceptación. Había aprendido mucho durante su tiempo en el terreno de Emilio, donde la quietud del lugar le permitió hacer una pausa en su vida y enfrentar su propio ser con honestidad. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Hans se dio cuenta de que el aislamiento, aunque valioso en ciertos momentos, no era la respuesta definitiva a sus preguntas más profundas. Lo que realmente necesitaba no era alejarse, sino acercarse aún más a las personas que amaba, compartir con ellas sus pensamientos y, sobre todo, aprender a dar sin esperar nada a cambio. El retorno a la vida cotidiana fue tranquilo. Regresó a su hogar y se dedicó a sus actividades en la granja, pero con una visión renovada. Ya no vivía la vida en función de lo que los demás esperaban de él o de lo que él mismo había planeado años atrás. Ahora, entendía que la verdadera riqueza de la vida radica en los pequeños momentos de conexión, en la capacidad de aprender y enseñar, y en el amor incondicional que uno puede dar a los demás. Una tarde, mientras observaba los campos verdes a lo lejos, Emil se acercó a él, como solía hacerlo con frecuencia. Aunque Emil había crecido y se había independizado, aún compartían una relación cercana, basada en el respeto y el cariño mutuo. «¿Sabes, Hans?», dijo Emil, mientras se sentaba junto a él. «Siempre te he admirado por tu sabiduría, por la forma en que ves la vida. Has pasado por tantas pruebas, y sin embargo, siempre has sabido encontrar la paz. Creo que, a pesar de todo lo que has vivido, has logrado algo que la mayoría de nosotros no entendemos completamente». Hans sonrió y miró a Emil, con la mirada llena de calidez. «No sé si soy tan sabio como crees», dijo, «pero he aprendido algo importante en todo este tiempo. La paz no es algo que se encuentre fuera de nosotros, ni en los lugares donde estamos, ni en las cosas que poseemos. La paz, Emil, se encuentra en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra capacidad para aceptar lo que somos y lo que tenemos, sin aferrarnos a lo que no podemos controlar». Emil lo miró, pensativo, asimilando sus palabras. «Eso es algo que siempre me ha sorprendido de ti, Hans. No te aferres a nada, no buscas tener más, solo buscas ser mejor cada día». «Eso es todo lo que podemos hacer», respondió Hans con una sonrisa ligera. «Ser mejores cada día, aprender de las personas que amamos, compartir lo que tenemos y seguir adelante con humildad». Con el tiempo, la relación de Hans con Emil se volvió aún más fuerte. El joven, ahora adulto, había aprendido lecciones que nunca olvidaría, no solo sobre la vida, sino también sobre la verdadera amistad. Y aunque Hans sabía que no podía vivir para siempre, también sabía que su legado no se encontraba en las riquezas ni en las propiedades, sino en la manera en que había tocado la vida de aquellos que lo rodeaban. Un día, mientras caminaba por el campo con Emil, Hans miró el horizonte y se detuvo por un momento. La sensación de satisfacción lo envolvía por completo. Había vivido una vida plena, llena de aprendizajes y momentos de belleza, aunque no siempre fuera fácil. Había conocido el amor, la amistad y la pérdida. Y, al final, había encontrado la paz en su propio corazón. «Creo que es momento de dejar ir todo lo que no puedo controlar», dijo Hans, mirando a Emil. «La vida es como un río que sigue su curso, y nosotros somos simplemente parte de ese flujo. Podemos elegir cómo vivir, pero al final, la vida sigue adelante, con o sin nosotros». Emil asintió, comprendiendo completamente lo que Hans quería decir. «No importa lo que pase», dijo Emil, «lo que cuenta es cómo vivimos el tiempo que tenemos». «Exactamente», respondió Hans. «Lo que importa es cómo amamos, cómo compartimos y cómo aprendemos. Eso es lo que hace que nuestras vidas valgan la pena». Años pasaron, y la granja siguió siendo el hogar de Hans,
un lugar donde la sabiduría y el amor florecieron con cada estación. Aunque la vida de Hans llegó a su fin en la misma tierra que había trabajado toda su vida, su legado permaneció en las palabras que había compartido, en los valores que había transmitido a Emil y a todos aquellos que lo habían conocido. El terreno que había recibido de Emilio, aquel espacio apartado donde había buscado respuestas, fue finalmente convertido en un pequeño jardín, un lugar de reflexión y paz, que Hans había cultivado con sus propias manos, con la esperanza de que algún día otro lo encontrara y aprendiera lo mismo que él había descubierto. Y así, en el último suspiro de su vida, Hans sonrió con la tranquilidad de saber que había vivido plenamente, no solo como un hombre que había trabajado la tierra, sino como un hombre que había aprendido a cultivar su corazón. La verdadera paz, la paz que él había buscado toda su vida, no estaba en el aislamiento ni en la huida, sino en la capacidad de dar y recibir amor incondicionalmente. En este capítulo final, Hans alcanza la comprensión de que la vida no es un camino que siempre pueda ser controlado, pero que podemos elegir cómo vivirlo, con amor, con humildad y con la capacidad de aprender de cada experiencia. La verdadera paz se encuentra dentro de uno mismo, en la aceptación y en el amor que compartimos con los demás. Aunque su vida estuvo marcada por las dificultades y las pérdidas, Hans vivió plenamente, dejando un legado de sabiduría, amistad y paz para las futuras generaciones. El ciclo de la vida continúa, pero la esencia de lo que compartimos nunca desaparece. Y así concluye la historia de El amigo fiel de Oscar Wilde. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote historias increíbles. Gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo.